La feminista Julia Salander se empieza a ganar un lugar especial en este canal porque con este va a ser el tercer video que le dedico. Por si no la conocen a Julia Salander es esta a la que en la televisión española conocen como La Lerda. Y sinceramente quienes son usuarios de mi canal desde hace tiempo ya me conocen un poco. Y saben que a mí este tipo de personas me dan más lástima que enojo, más pena que enfado, más tristeza que rabia. Y para explicar por qué me da más pena, tristeza, lástima que enojo o rabia, me voy a valer de un concepto que me inventé inspirándome en la escala sexy loca de Barney Stinson de la serie How I Met Your Mother, que es la escala mala tonta, que consiste en que tenemos dos baremos principales, el de mala y el de tonta. Con esta escala yo planteo que hay dos razones principales por las cuales hay mujeres feministas, sobre todo de nuestra generación. Porque mi cerebro benevolente y optimista no es capaz de conceptualizar a una mujer de mi generación que sea buena e inteligente y que decida ser feminista. Por lo cual solo me quedan dos opciones posibles. Una mujer que es feminista y es buena persona es tonta y por eso es feminista. Por otro lado, está la mujer que siendo inteligente es mala persona y por eso es feminista. Por ponerles un ejemplo, yo creo que Cindy Takanashi puntúa más alto en ser inteligente y mala, mientras que Julia Salander para mí encaja más en buena y tonta. Buena gente, mi nombre es Valentina Ortiz y hoy, aunque parezca que solamente vamos a responder a un TikTok de Julia Salander, en realidad vamos a hacer mucho más. Porque vamos a hablar principalmente del movimiento 4B surgido en Corea en el año 2017 al que llevo mucho tiempo queriendo dedicarle un video y nunca lo había hecho. Vamos a hablar de las huelgas de sexo, de los incels y los MGTOWs, del manifiesto Scum de Valerie Solanas, de la locura, la misandria y el asesinato, y de la distorsión dialéctica que engaña a las feministas haciéndoles pensar que algo que verían total y absolutamente repudiable de un lado, cuando se decora con sprinkles de feminismo pasa a ser algo automáticamente bueno, feliz, tolerante, majestuoso y pacífico. Y como creo que su tiempo es muy valioso, no voy a desperdiciar ni un solo minuto más de él y vamos a empezar. El movimiento 4B. Este movimiento nace en Corea del Sur y significa 4 noes. No al matrimonio, no a tener hijos o hijas, no a las citas, no a tener sexo con hombres. Esas son las 4B principales. Recuérdenlas bien, no al matrimonio, es decir, no se casan con hombres. No a tener hijos, no a tener citas con hombres y no a tener relaciones carnales amorosas con hombres. ¿Por qué? Bueno, ahora Julia te lo explica. Muchas mujeres, ante el incremento de la violencia sexual y del machismo, se han unido a este movimiento, que ya se ha expandido por Estados Unidos y países de Europa. Surgió en 2017 a raíz del Me Too, y hay variantes como añadir el no al canon de belleza o no realizar cuidados no remunerados. Con el triunfo de Donald Trump, este movimiento o las huelgas de sexo se han popularizado. La reacción de la prensa ha sido decir que este movimiento odia a los hombres y va en contra de ellos. Y aquí mi análisis. Esto no va en contra de los hombres, porque negarse a tener sexo con alguien no es ir en su contra. Para quienes estén más o menos involucrados en el nicho en el que trabajo yo, probablemente ya hayan logrado hacer el paralelismo en su cabeza. El movimiento 4B es a grandes rasgos y utilizando un reclamo ideológico feminista, el MGTOW para las mujeres. El MGTOW es una subcultura que comenzó inicialmente en internet y que por sus siglas significa Men Going Their Own Way, hombres que siguen su propio camino. Y aunque en principio no existe nada malo ni nada cuestionable en que hombres decidan seguir su propio camino, así como no debería existir nada malo ni nada cuestionable en que algunas mujeres individualmente elijan no relacionarse con hombres en su vida personal, en el plano de la realidad nos encontramos con algo bastante similar a lo que suele pasar en general con todos los movimientos sociales. En este canal lo vemos especialmente en el feminismo, donde de la teoría a los hechos hay un trecho. El feminismo va a argumentar que simplemente es un movimiento que aboga por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Pero en el plano de la realidad no solo no es eso hoy en la práctica, donde vemos que en realidad el feminismo tiene poco que ver con la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades, sino que es el movimiento que promueve la separación de sexos, que promueve las cuotas de género que benefician a las mujeres sobre los hombres, que ha vuelto a poner en vilo el derecho penal de autor, donde los delitos se condenan más duramente no en función del hecho en sí mismo, sino en función de quién sea su perpetrador, algo que fue condenado durante los juicios de Nuremberg y se considera casi un delito de lesa humanidad, y que acabó con la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, creando leyes que favorecen a las mujeres u otros grupos protegidos por encima de los hombres, aun cuando son víctimas de los mismos delitos. Es el movimiento que ha promovido en todo Occidente la creación de ministerios de igualdad, donde todavía no conozco un solo ministerio de igualdad en todos los países donde existen que haya implementado campañas, políticas, que haya promovido leyes o que haya destinado recursos a cualquier problemática masculina o que afecte mayoritariamente a los hombres. Algo que sería de base una obligación de un ministerio que tenga la palabra igualdad en su nombre. Pero luego tenemos casos como el de Argentina, donde lo que teníamos era un ministerio de mujeres, géneros y diversidad, que por lo menos es más honesto, pero que dejaba claro en palabras algo que ya era evidente, que era el ministerio de todo menos de los hombres. Y quizás te veas tentado de decir, ese no es feminismo, feminismo era el de antes. ¿Cuál de antes? ¿El
antisufragista, aquel movimiento donde la idea del feminismo recién comenzaba a gestarse y habían agrupaciones de mujeres que luchaban por el derecho al sufragio de las mujeres. Ya desde ese momento, queridos amigos, el feminismo no era tal cosa como una búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario, o más bien era exactamente lo mismo que es ahora, pero acondicionado a su contexto. Mientras que el sufragismo pedía el derecho de las mujeres a acceder a la vida pública y participar de las elecciones, cosa que por ese lado me parece fantástico y fantabuloso, también se aliaba con los grupos de mujeres antisufragistas, es decir, mujeres que peleaban por lo contrario, porque las mujeres no tuvieran el acceso al voto, dirigido en Gran Bretaña por mujeres como Mary Ward con su alianza antisufragista. Estos dos bandos ya en su momento se aliaron con un fin común, la campaña de las plumas blancas, una campaña de avergonzamiento y señalamiento de aquellos hombres que por diferentes razones decidían no prestarse como un cuerpo desechable para morir en conflictos bélicos por el mero hecho de haber nacido hombres. ¿Peleaban las sufragistas por la obligación de que ellas también tuvieran que participar de una forma u otra en los conflictos bélicos? Obviamente no. La tendencia del feminismo desde sus comienzos y su primer intento de gestación con el movimiento sufragista hasta el día de hoy es exactamente la misma. Abanderar las conquistas dirigidas únicamente hacia el bienestar de las mujeres, jamás de los hombres. Valentina, te agradezco el dato, pero ¿cómo carajo llegaste a esto y qué mierda tiene que ver con lo que venías a contarnos hoy de Salander? Perdonen. Vuelvo al punto. El feminismo, de la boca para afuera, es la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres. En el plano de la realidad, es eso. Lo mismo ocurre con movimientos que no tienen en sí una intención política directa, como pueden ser los MGTOW, o los que sí, como el movimiento 4B. En la teoría, no hay ningún problema en que los hombres elijan seguir su propio camino. Pero en el plano de la realidad, lo que ocurre en la práctica es que estas siglas son utilizadas por hombres que han sufrido daños o injusticias a manos de mujeres, o que se ven entre la espada y la pared por un contexto social que los deja sin posibilidades y que lamentablemente, porque yo considero que estos hombres que se identifican con este movimiento son solo víctimas de los daños que ha provocado el feminismo, no son capaces de identificar que este movimiento criminal y perverso no es una representación de las mujeres ni por lo que las mujeres verdaderamente abogamos. Generalmente también caen en terribles cherripiquismos científicos, exactamente igual que lo hacen las feministas, con datos minoritarios y residuales minuciosamente seleccionados que aparentemente refuerzan el porqué de su existencia y su teoría. Por ejemplo, te hablarán de que las mujeres son hipergámicas, pero no te dirán que la hipergamia es un rasgo presente en mayor o menor medida en todos los seres humanos, que es una tendencia, no una norma, y que así como hay mujeres terriblemente hipergámicas, también las hay que no lo son en lo absoluto, y que así como la hipergamia es un rasgo más presente en las mujeres que en los hombres, una tendencia muy similar existe en los hombres para con las mujeres, con los mismos condicionamientos, que tanto hombres como mujeres lo tienen en mayor o menor medida, que es una tendencia y no una norma y no aplica a todos los hombres, pero con respecto al aspecto físico, por ejemplo. Parafraseando a Warren Farrell, podríamos decir que los hombres son sujeto de éxito, y que las mujeres son objeto de deseo sexual. Eso con respecto a los MGTOW, a hombres que eligen seguir su propio camino y no relacionarse íntimamente con mujeres. Bueno, Valen, pero yo soy MGTOW y no pienso eso. Bueno, si no te entra el saco, no te lo pongas. Si vos sos simplemente un hombre que se siente identificado con las siglas y que no comparte los preceptos expresados en el último manifiesto MGTOW, entonces esto no tiene nada que ver con vos. Simplemente compartís una nomenclatura. Y yo te recomendaría someter a escrutinio interno hasta qué punto te conviene adoptar esa nomenclatura. Con el movimiento 4B pasa exactamente lo mismo o casi que peor, porque las mujeres 4B tienen una intención real de transformar la realidad. Los MGTOW simplemente utilizan esa forma de vivir como una forma de soportar la presión de la existencia. Entonces, no, en principio, negarse a tener sexo con alguien o a relacionarse con alguien no es ir en contra de ese alguien, pero sí es ir en contra de un grupo entero de seres humanos que no son un ente monolítico, cuando la razón primaria por la cual te negás a relacionarte con, en este caso, un sexo entero, es asumir que comparten de forma inherente una serie de características negativas que vas a proyectar en todos y cada uno de los individuos que compartan ese sexo. Y eso sí es negativo, porque si decimos que todos los hombres, Julia, esto sí, claramente es un guiño para vos, son violadores en potencia, es decir, con otras palabras, que ningún hombre no es
un violador en potencia. Para eso tengo un video que le dediqué específicamente a cuando Julia Salander dijo esto en televisión, motivo por el cual terminaron tratándola de lerda en vivo. No es tan antiguo, así que lo van a encontrar fácilmente en este canal. No debemos sexo a nadie. Hay mujeres que por motivos éticos, políticos o sociales se niegan a tener hijos, se niegan a casarse o se niegan a tener sexo con hombres. Y puedes coincidir más o menos, puedes compartir la estrategia o no, pero hay mujeres que deciden hacer esto y no le hacen daño a nadie. Al final es su vida. Es verdad, en el plano de lo individual no le hacen daño a nadie directamente. De la misma manera que en lo individual, ningún hombre que decida no relacionarse afectivamente con las mujeres hace daño a nadie. Pero si nos ponemos a hilar un poco más fino, a las primeras personas a las que les hace daño es a ellas, que son consumidas por un dogma dañino que las aleja de la mitad de la población, les impide ver más allá de su acotada experiencia negativa con respecto a unos pocos hombres individuales y las restringe de vivir una vida afectiva completa, sana y feliz. Al mismo tiempo que en el plano macro termina siendo aún más grande la brecha entre sexos que ya tenemos actualmente y que nos impide, nos obstaculizan, nos dificultan cooperar de manera activa en una sociedad conjunta porque somos una misma especie. Si no hubiéramos personas que nos oponemos a esto, si el día de mañana todos los hombres fueran MGTOW y todas las mujeres fueran 4B, no solo acabaríamos por declararnos una guerra abierta entre hombres y mujeres, no solo se alimentaría un clima de rencor y violencia de unos contra otros, sino que, aún más grave, nuestra especie termina por extinguirse. Es algo nuevo. Valery Solanas, con su manifiesto Scum, ya lo decía con un tono irónico, en 1967. ¿Con un tono irónico? ¿Vamos a hablar de Valery Solanas y del manifiesto Scum como si fuera algo escrito en un tono irónico? Quizás podríamos llegar a pensarlo al leer el manifiesto Scum y leer cosas como que plantea la eliminación de los hombres. La conservación del macho no se justifica siquiera con el dudoso propósito de la reproducción. El hombre es un accidente biológico, el gen masculino Y, el gen femenino X incompleto, es decir, un conjunto incompleto de cromosomas. En otras palabras, el macho es una hembra inacabada, un aborto con patas, una interrupción del proceso genético. Ser hombre es ser deficiente, emocionalmente limitado. La masculinidad es una deficiencia orgánica, una enfermedad. Los hombres son discapacitados emocionalmente. El macho es totalmente egocéntrico, atrapado en su interior, incapaz de empatizar o identificarse con los demás, de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es un ser completamente aislado, inepto para relacionarse con los otros. Esto tiene que ser necesariamente irónico, ¿no? Uno no creería que alguien realmente pueda decir algo así creyéndoselo. Bueno, sí, hoy en día no nos sorprende. Las feministas más radicales de hoy igualmente parecen edulcoradas en comparación con Valery Solanas. ¿Quién podría realmente creer que los hombres, en su conjunto, son todo esto que acabo de describir? Que es una cita textual del manifiesto Scum de Valery Solanas. Que a todo esto, Scum son las siglas que utiliza Valery Solanas para decir Manifiesto de la Organización para el Exterminio del Hombre. Por refutarlo muy rápidamente, si algo de todo lo que acabamos de leer de Valery Solanas fuera realmente cierto, no existiría la masculinidad heroica, donde son los hombres por sobre las mujeres quienes están dispuestos a arriesgar la vida para salvarla del prójimo. Pero no, lo de Valery Solanas está muy lejos de ser un planteo irónico. Para empezar, tenemos que recordar que Valery Solanas no es ningún ícono para admirar, porque fue diagnosticada con trastorno paranoide y toda su visión del mundo y de los hombres fue claramente sesgada y marcada por los traumas que vivió en su infancia al haber sufrido abuso sexual por parte de su padre y de su abuelo. Y aunque no creo que este sea el caso de las lesbianas en general, sí creo que es particularmente el caso de Valery Solanas, que en los años 50 se declaró abiertamente lesbiana. Y no me cabe duda de que su experiencia traumática con hombres durante su infancia haya tenido algo que ver con su rechazo hacia los hombres en su vida sexoafectiva. Pero los problemas y los traumas de Valery Solanas no terminan ahí. Es la misma que intentó asesinar a Andy Warhol y le descargó 3 tiros encima, de los cuales, por suerte, con los 2 primeros falló, pero el tercero le atravesó el vaso, el hígado, el estómago, el esófago y los pulmones. Literalmente casi lo mata. ¿Le había hecho algo Andy Warhol previamente? No. Todo lo contrario. De hecho, Andy Warhol la había intentado apoyar en su trabajo y ayudarla. La mina fue en cana, fue presa y en cuanto salió de prisión, volvió a acosar a Andy Warhol, esta vez por teléfono, y la terminaron arrestando de nuevo. Andy Warhol después de esto quedó literalmente traumatizado y terminó escribiendo en su diario las siguientes palabras: "No soy creativo desde que me dispararon, porque después de ese acontecimiento dejé de juntarme con gente espeluznante". No sé yo hasta qué punto referenciar a Valery Solanas sirve como argumento a favor para defender el movimiento 4B. Ya de la
literalidad de esto. El planteamiento de fondo es denunciar la violencia sexual, es denunciar el machismo. A nivel comunicativo, algo así es muy potente e incomoda mucho. Es hacer un golpe en la mesa. Es decir, que hasta que no cambien las reglas del juego, no vamos a seguir jugando. ¿Sabes cuál es el problema de esta lógica? Que presume que de base tenés una interpretación correcta de cómo funciona el mundo y entendés perfectamente cuáles son las reglas del juego. Cuando generalmente no es precisamente una persona sana que ha tenido interacciones normales con otros hombres quien se ve de la noche a la mañana abocada a participar de un movimiento como este. Alguien que toma una decisión tan radical con la forma de conducir su vida, generalmente viene una historia de traumas y mala suerte con los hombres que termina perjudicando su percepción de la realidad. Y que estos movimientos, en lugar de ayudar a sanar esas heridas y poder construirse de nuevo como una persona saludable, hace todo lo contrario, abre más todavía esa herida. Es bastante similar a la experiencia de las personas que tienen un accidente de tráfico y desde ese momento son incapaces de volver a subirse a un vehículo. ¿Podés entender su miedo? Sí, podés llegar a entenderlo. ¿Le haces algún favor diciéndole que los autos son armas de guerra, robots de asesinatos masivos creados para destruirte? No, claramente que no. En ese contexto es fácil entender que esa persona debe hacer terapia, recuperarse del trauma y saber contextualizar su situación en base a los datos empíricos. Los accidentes de tráfico graves, si bien ocurren y existen muchas personas afectadas por ello, no representan la normalidad del día a día de las personas que se suben a vehículos y representan una porción muy minoritaria de todas las cosas que pueden ocurrir en la vida. Especialmente por el bien de estas mujeres que han tenido alguna experiencia traumática como la de Valerie Solanas, donde sufrieron algún abuso en su hogar o por parte de algún hombre, es prioritario que desde el movimiento que supuestamente se interesa por el bienestar de las mujeres no se dediquen a romantizar una tendencia que aumenta y agrava ese trauma. Una persona que adopta el estilo de vida radical de una 4B difícilmente ha entendido cuáles son realmente las reglas del juego, porque hablando en términos de juego, oponerse a casarse con todos y cada uno de los hombres del mundo como si fueran un ente monolítico es como ponerse a jugar un juego con toda la humanidad considerando que absolutamente todos los individuos son cómplices de un par de tramposos. Para empezar, en términos generales, y depende de dónde sea la estadística que estés mirando, estos delitos terribles contra mujeres los cometen menos de un 1% de la población masculina. Y una feminista como Julia Salander probablemente respondería algo como "Not all men, but always men". Es decir, no todos los hombres, pero siempre hombres. Bueno, ¿hasta dónde quieren llevar ese juego maquiavélico, enfermo y cruel? ¿Vale decir lo mismo con las denuncias falsas? "Not all women, but always women". O incluso podemos utilizarla para lo positivo. Si estás dispuesta a considerar que los hombres son quienes perpetran estos delitos terribles, también tenés que pensar que son mayoritariamente los hombres quienes combaten estos crímenes terribles. Un ejemplo muy reciente es el atroz caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que sufrió durante años abusos sexuales grupales perpetrados por su marido y otros enfermos, cuando ella ni siquiera era consciente aún de los abusos que estaba sufriendo. Fueron hombres policías que estaban formando parte de una investigación quienes alertaron todo esto y notificaron a la víctima para poder ayudarla. El juego también es ese, son hombres nobles que dan su vida todos los días para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Hombres que a lo largo de la historia han dejado literalmente su vida y que a día de hoy lo siguen haciendo. Y fueron hombres también que en un principio, por volver al ejemplo del comienzo del video, hombres liberales como Stuart Mill, quienes redactaron ensayos y desde un punto de vista liberal defendieron que las mujeres debían tener acceso al voto. Y es que por cada hombre hijo de puta hay 100.000 haciendo el bien. Y Julia Salander al comienzo planteó esto como una huelga de sexo, con el fin de que las normas del juego cambien, como acabamos de escuchar. Bueno, las huelgas de sexo han existido durante toda la historia, y son una clara muestra de cómo las mujeres han ejercido poder durante toda la historia, aun cuando no eran consideradas ciudadanas de pleno derecho. Las huelgas de sexo, aún así, han tenido éxitos y han tenido fracasos. En Colombia, por ejemplo, las parejas de los pandilleros del municipio de Pereira lograron reducir hasta en un 26,5% los homicidios perpetrados durante el tiempo que duró la huelga. Y ya me imagino a una feminista diciéndome, bueno, pero eso fue solo mientras duró la huelga, lo cual es prueba de que los hombres no hacen el bien porque les surja, sino que hacen el bien solo cuando reciben sexo a cambio. Bueno, antes de que a alguien se le ocurra decir semejante barbaridad, vamos a recordar que estamos hablando de pandilleros criminales asesinos, no del conjunto de la población masculina. Sin embargo, por ejemplo, en el año 1997 hubo una huelga similar para frenar a grupos pandilleros y no obtuvo los resultados esperados en lo absoluto. En Kenia, en 2009, por ejemplo,
ejemplo, hubo una huelga de sexo que logró reconciliar a los dos grandes partidos. Y en Filipinas se le atribuye la llegada de la paz en una región de Mindanao que solo había conocido el conflicto desde los años 70. Pero la huelga de sexo más conocida tuvo lugar en Liberia en el año 2003 y su organizadora terminó ganando el Premio Nobel de la Paz. Pero también hubo una en Togo en el año 2012 que terminó siendo un absoluto fracaso. Entonces, en realidad, este tipo de estrategias no son garantía de nada. Pueden funcionar o no en función del contexto. Y de hecho se cree que los efectos positivos que tuvieron este tipo de huelgas de sexo tuvieron más que ver con la promoción y publicidad internacional que se logró dar a la causa por este medio que utilizaron que por realmente la huelga de sexo en sí. Hago esta breve pausa para recordar que la mayor parte de la audiencia de mi canal no está suscrita. Así que si sos de ver los videos de mi canal y te está gustando este también, cheques acá abajo si estás suscrito y si no lo estás, suscríbete. Ves los videos gratis, es lo mínimo que puedes hacer por mí. Además, acá abajo en la descripción y en el comentario fijado hay links que te pueden ser de interés. Es una caja sorpresa. Otra idea interesante que plantea es priorizar otras cosas que no sean el amor romántico. Porque nos han dicho que nuestro destino vital es casarnos, tener hijos y enamorarnos. ¿Quién te dijo eso, Julia? Nadie te dijo eso a vos. Porque no es eso lo que le conviene ahora mismo que hagas a la sociedad en la que vivís. Lo que le conviene es que trabajes como una mula, pagues la cuota de autónomos, te conviertas en una contribuyente más y permitas con la gota gorda de tu frente seguir sosteniendo el sueldo millonario de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o todas las funcionarias del Ministerio de Igualdad. Sin mencionar que una cosa es no priorizar y otra cosa muy distinta es adoptar un estilo de vida ideológico político radical donde te opones a cualquier contacto íntimo con hombres. Entonces, las implicaciones de un movimiento como este no se limitan a mujeres que no quieren coger. Las implicaciones van mucho más allá y le hacen daño a toda la sociedad, pero especialmente les hace daño a ellas. Dicho esto, me despido y yo sé que les debo un par de videos respondiendo a Sol Despeinada y especialmente un video dedicado a las terribles consecuencias de la ESI, la educación sexual integral, que lo voy a hacer apoyándome en ejemplos concretos y comprobables. Pero saben que funciono un poco por pulsiones y vi este video y me vi obligada a contestarlo. Espero que lo hayan disfrutado y le quiero hacer un agradecimiento especial y mandarles un beso enorme a las personas que llegaron hasta este punto del video, porque ustedes son los verdaderos rigurosos de este canal. Los amo. Casa de Pollo.